A todos quienes nos acompañan en esta mañana. Agradecer su participación, agradecer a Encofin, agradecer a Geocomunicaciones también por haber invitado a participar en esta actividad. Sin duda, desde el 18 de octubre y después a continuación en el tema de la pandemia, nos ha planteado a todos nuevos desafíos, nuevas preguntas, nuevas maneras de relacionarnos, tanto como sociedad como en el trabajo. Como bien decía Jaime, en el fondo tenemos que replantearnos algunas formas de relacionarnos y de volver paulatinamente, en algunos casos, a la actividad presencial, pero la normativa, en especial la vinculada al trabajo a distancia y teletrabajo, están pensadas más allá de la pandemia, más allá de este estado de excepción que estamos viviendo, por lo que es interesante que lo abordemos, porque si bien hubo un apresuramiento en la publicación, dadas las circunstancias justamente, y había que reglamentar este espacio de trabajo que ya se venía dando hace un tiempo. Esta normativa, modificaciones más, modificaciones menos, nos va a acompañar, digo, para quedarse en el fondo el trabajo a distancia o teletrabajo. Pero me gustaría partir, en principio, abordando un tema que es bien interesante hoy día y que lo estamos viviendo, y que es complejo tanto para trabajadores como empleadores, pero principalmente para los empleadores, porque la normativa, entendiendo que el derecho al trabajo y previsión social nos pone siempre el desafío de la eventual disparidad que existe entre el empleador y el trabajador, que es la base y fundamento del nacimiento del derecho al trabajo. Por lo tanto, siempre vemos en el fondo que el legislador le impone una serie de reglas, en el fondo, vinculadas a distintos aspectos de nuestro trabajo. Hoy día, en el fondo, seguimos en estado de excepción desde el 18 de marzo, que fue la dictación del estado de excepción originalmente, y se extiende hasta diciembre. Por lo tanto, seguimos en el fondo teniendo la posibilidad de movernos en el escenario actual de la Ley de Protección al Empleo, que buscaba varios objetivos en un principio, que es mantener la fuente de trabajo, básicamente, pensando en los trabajadores, pero también pensando en aquellos empleadores, en aquellas empresas que por acto de autoridad no pudieron en un minuto, evidentemente por las cuarentenas y todos los cordones sanitarios y otras medidas que hemos visto, no pudieron en el fondo abrir sus puertas, salvo aquellos que eran insumos, que vendían insumos básicos, o aquellos que no podían paralizar sus funciones, ¿verdad? Entonces se plantea esta ley de protección al empleo, que primero también busca, como les decía, mantener vigente la relación laboral en este periodo, o sea, que no se pierdan fuentes de trabajo, y la remuneración, por supuesto, que se siga entregando, pero principalmente el tema de la cobertura también, y fue un tema a discutir en su minuto, la cobertura de lo que es la previsión social. Eh, para ser claro en ese sentido, lo que significa las cotizaciones previsionales en AFP, en ISAPRE o FONASA, y en AFC para los trabajadores, en el fondo, cuyo empleador está obligado a declarar, descontar y enterar en las instituciones previsionales al fondo de cesantía, particularmente, que cobró una relevancia bien especial en esta pandemia. Como les decía, básicamente existen en la norma tres alternativas. La primera, en el fondo de estas alternativas que nos daba la autoridad, era suspender temporalmente el contrato de trabajo por acto de autoridad. O sea, cuando se dicta este estado de excepción, salvo aquellos empleadores, en el fondo empresas que realizan funciones de primera necesidad, como alimentación, farmacias y aquellas que no pueden paralizar sus funciones, podrían permanecer abiertos al público, en el fondo. Pero aquellas que no eran estimadas necesarias, que después fue variando este criterio, evidentemente, conforme nos dimos cuenta, por ejemplo, que se hizo tremendamente relevante el tema de la computación, por lo tanto ya los servicios técnicos de computadores, celulares, que son los dispositivos por los cuales nos empezamos a comunicar a través del trabajo a distancia o teletrabajo, cobran relevancia. Entonces esto también nosotros vimos que tuvo una evolución bien interesante, lo que es necesario y no es necesario en nuestra sociedad hoy día para relacionarnos. Eso ya es un fenómeno que deberán analizar los sociólogos, ¿verdad? A nosotros solo nos corresponde la normativa. Bueno, eso fue lo primero, la acto de autoridad que dijo cuarentena, cuarentena, todos para la casa, se cierra todo, o en el fondo salvo las excepciones que acabo de mencionar, y vino la pregunta del millón: ¿despido, no despido? ¿Pago remuneraciones, no pago remuneraciones? ¿Pago cotizaciones, no pago cotizaciones? Y ahí empezó el llamado urgente al contador, al abogado, y en ese minuto nosotros no teníamos muchas herramientas para contestar.
y esta dinámica en el fondo se fue dando bajo la contingencia en la que seguimos estando, con un poco más de tranquilidad, pero seguimos en esta dinámica de estado de excepción, y eso es bien importante que lo tengamos presente siempre. El pacto de suspensión temporal nos presenta varios desafíos, porque nos permite, en el fondo, suspender la relación laboral. ¿Qué implica suspender la relación laboral? Significa que ninguna de las partes debe cumplir con la obligación que está pactada en el contrato de trabajo. O sea, el trabajador no tiene, en principio, la obligación de prestar personalmente sus servicios a la empresa, y la empresa no tiene que cumplir la obligación principal, que es el pago de la remuneración. Ahora bien, esta suspensión planteó la disyuntiva de decir, bueno, no pago remuneración, pero este trabajador que no está prestando funciones porque está suspendida la relación de que vive en este momento. Y ahí se plantea, la ley abre en el fondo la 26.227, la 26.232, que son aquellas que nos plantean la normativa de del pago del subsidio a través del fondo de cesantía, con una manera progresiva de hacerlo, que también trajo a colación bastante discusión, pero permitía en el fondo tener suspendida la relación laboral y el pago del subsidio en el fondo a través del fondo de cesantía a los trabajadores, ¿verdad? Y teníamos el otro pacto, que es el pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo. Ese pacto en el fondo nos permitía la siguiente dinámica: rebajar la cantidad de horas que el trabajador estaba disponible o estaba prestando sus funciones, y también la reducción de la remuneración. O sea, de una jornada de 45 horas semanales, que como máximo, que va de 31 a 45 horas la jornada ordinaria, nos permitía en el fondo reducir esta jornada y reducir en el fondo también el pago de la remuneración proporcionalmente, ¿verdad? Pero eso también nos impone desafíos y nos impone también algo bien interesante, que es el pago de las cotizaciones previsionales, ¿verdad? Que también van a ser en este caso proporcionales a la remuneración que yo pago. Pero empiezan a surgir una serie de dudas respecto a este tema: quiénes pueden, quiénes no pueden, qué requisitos tengo que cumplir como empleador para acogerme a cualquiera de estos pactos, tengo sanción o no tengo sanción. Y ahí viene la otra parte de nuestra presentación, que es en el fondo la reducción de jornada. ¿En qué consiste y cuáles eran los requisitos que la ley nos impone para poder acceder hoy día a ello, incluso en algunas circunstancias actuales? Dijimos que la suspensión del contrato para esta autoridad, ya dijimos que partió el 18 de octubre con la declaración de estado de excepción por COVID-19 o estado de pandemia, y en el fondo ya nos impone la obligación, ¿cierto?, al empleador de pagar las cotizaciones previsionales, y para que los trabajadores puedan acceder finalmente a estas prestaciones que están establecidas en la Ley de Protección al Empleo. Hoy día muchas empresas en el fondo se preguntan cuáles son los requisitos. En el caso a los trabajadores se le impone el requisito de tener, cuando se suspende el contrato de trabajo, por supuesto, y siempre vinculado al empleador, tener 3 cotizaciones continuas en los últimos 3 meses, o 6 cotizaciones continuas o discontinuas durante los últimos 12 meses. También fue discusión este tema, porque en el fondo hay distintas categorías de relaciones laborales: contratos a plazo, contratos por obra o faena. Va muy vinculado al giro que yo desempeñe como empleador y las funciones que yo presto como trabajador. Pero en el fondo se llegó a esta solución que pareciera ser en el fondo la que cubre la mayor cantidad de trabajadores en estas circunstancias. En el caso de la reducción de jornada, 10 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas con el mismo empleador u otro era la solución que se llegó y que está plasmada en la ley. Y en el caso del contrato a plazo fijo, al menos tener 5 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas con el mismo empleador u otro. Estos básicamente son los requisitos que nos imponía la ley. Ahora, la pregunta era desde el punto de vista del empleador: ¿qué requisitos nos pide a nosotros como empleadores para, en el fondo, pactar o acceder a estos distintos beneficios de la Ley de Protección al Empleo? Básicamente no pidió requisitos mayores, algunas exigencias solamente para la reducción de jornada, que era importante que hubiese una disminución importante, de promedio un 20% de las ventas en proporción al año anterior en la misma fecha. O sea, si yo me quiero acoger a la ley, a la reducción de jornada, en abril, yo tenía que presentar en el fondo al abril de 2019, en comparación con este año, una disminución del 20% de lo que eran mis ventas en estos meses. Ese era el parámetro que la ley determinó, ¿verdad?
es o lo otro, están en un proceso de reorganización económico, en insolvencia, lo que antiguamente conocíamos como estar en estado de quiebra. ¿Okay? Cumpliendo esos requisitos podíamos en el fondo acceder a esta situación y en el fondo la reducción de jornada ya lo vimos, significaba proporcionalmente también reducir la jornada y pagar cotizaciones previsionales acorde a la reducción de la remuneración. Eso básicamente eran los requisitos, ¿verdad? Interesante es que, digamos que una de las imposiciones que puso la ley en relación a esto fue al despido. Muchas consultas nos llegaron vinculadas al tema del despido. ¿Puedo despedir estando en estado de excepción? ¿Puedo despedir por cualquier causal estando en estado de excepción o estando en alguna de las circunstancias de reducción de jornada, suspensión del contrato? Y aún otra pregunta interesante que se planteó, ¿el trabajador se puede autodespedir estando suspendida la relación laboral o estando en alguna de estas figuras de suspensión de la relación laboral o reducción de la misma? Bueno, la ley nos dice en el fondo que la primera acotación que nos hizo el legislador cuando dice que el empleador, estando en estado de excepción, no puede despedir justamente por esa causal. ¿Y de dónde se toma esta decisión? Se toma de la jurisprudencia de tribunales basándose en lo que nos ocurrió en el 2010 con el terremoto, ¿ya? Y después en el 2015. Ocurre que para que en el fondo yo pueda estimar que es caso fortuito o fuerza mayor la causal que se quería esgrimir con ocasión de la pandemia, tiene varios requisitos que están en el Código Civil, no en el Código del Trabajo. Y inmediatamente para evitar confusiones, el legislador dijo, usted no puede despedir por caso fortuito o fuerza mayor, porque la jurisprudencia de los tribunales, de la Dirección del Trabajo, y la jurisprudencia nos ha dicho que hay que cumplir requisitos que no se cumplen. Es un imprevisto imposible de resistir. Y lamentablemente la pandemia ya se nos avisoró y se nos presentó en noviembre, diciembre del año 2019. Por lo tanto, todas las medidas que se tomaron en su minuto no podíamos alegar que era un evento imposible de predecir o de resistir porque ya veníamos con antecedentes de otros países de la pandemia. Esa es la razón por la cual la ley impuso ese límite que el empleador no puede despedir por esa causal. Después nos enfrentamos en el fondo a otra causal. Si quiero despedir al trabajador, ¿por qué causal lo despido? ¿Verdad? Y la normativa nos dijo que solo estando en estado de excepción constitucional vigente, podemos desvincular al trabajador por la causal de necesidades de la empresa. Eso es importante tenerlo presente porque fueron estas consultas que se nos hicieron en su minuto y por eso es que lo traigo a colación, no obstante que no estoy siguiendo al pie de la letra la presentación, pero creo que son datos que son importantes de tomar en cuenta al momento del avance. Sanciones, evidentemente, por el mal uso. Sí, por alguna fiscalización de la Dirección del Trabajo presencial, evidentemente, que se han hecho, o por alguna denuncia que se haga a través de los canales de la Dirección del Trabajo de algún funcionario, algún trabajador, hay mal uso en el fondo de estos mecanismos de protección al empleo. Evidentemente hay sanciones que son multas, pero también la denuncia que puede hacer la Dirección del Trabajo por la eventual comisión de un delito. Hemos visto muchas veces en el fondo que la gente que se pasea sin mascarilla hay sanción, la gente que se pasea en el fondo en horario toque de queda hay sanción. Entonces también aquellos que malutilicen esta norma tienen una sanción administrativa y tienen una sanción penal también, eso es interesante tenerlo presente. Vayan anotando sus dudas y consultas respecto a esta primera parte de la presentación. Bueno, todos los empleadores aquí presentes saben que la estrella de la fiscalización siempre es la Dirección del Trabajo, y siempre, como órgano que está encargado de interpretar la norma jurídica y de fiscalizar su buen cumplimiento, va a estar encargada de la fiscalización del cumplimiento de la normativa, y aquí es importante hacer este hincapié en tanto la normativa laboral como aquella vinculada a la previsión social, pero también a la vida y a la salud de los trabajadores. ¿Y dónde cobra relevancia esto? Cobra relevancia en el reglamento que va vinculado a la ley, que vamos a ver, de trabajo a distancia o teletrabajo, que hoy día está vigente y va a estar vigente de aquí en adelante siempre que lo quieran pactar las partes, ¿okay? O la naturaleza de las funciones lo requiere. ¿Okay?
es importante señalar que esta ley se apresura, esta ley estaba ya se había presentado al Congreso y estaba en discusión, pero no había logrado el impulso y la votación para poder ser ley. En el año 2018 ya se planteó por el gobierno actual la necesidad de implementar la normativa en el Código del Trabajo respecto de la Ley de Trabajo a Distancia y Teletrabajo. ¿Por qué? Primeramente porque ya vemos que la realidad muchas veces nos supera. La normativa siempre va 1, 2, 3 o más pasos atrás que la realidad. Y el derecho al trabajo tiene un principio bien interesante que se llama la primacía de la realidad. Una cosa es lo que yo diga que ocurre y otra cosa es lo que realmente ocurre en la relación laboral. Ya veíamos en el fondo, producto de los avances tecnológicos, primero un cambio importante en el registro de asistencia que tienen las empresas para que sus trabajadores en el fondo puedan contabilizar la asistencia diaria. Partimos del libro registro que se firmaba en el fondo manual, y después fuimos viendo que con el avance de la tecnología estaba en el fondo el huellero, la lectura biométrica, en fin. Y esos avances en el fondo también se dieron con ocasión de este registro y obviamente con mayor razón se fue dando en la relación laboral. Algunas empresas ya veníamos viendo que permitían, por ejemplo, el Jeans Day, impensado para los 5 años atrás, donde uno el día viernes puede ir sin corbata, más informal, ¿verdad? Después nace el concepto este de quedarse un día en la casa como un beneficio que se gana a través de negociación colectiva o un beneficio que algunas empresas, principalmente extranjeras que tienen presencia en Chile, vienen en el fondo a complementar los beneficios materiales con aquellos beneficios que tienen relación con la calidad de vida, que está hoy día más vigente que nunca, el predominio de la familia y de las relaciones familiares, ¿verdad? Entonces, en el fondo, ahí hay un punto de inflexión donde estas empresas permiten, dadas las funciones de algunos trabajadores, que puedan prestar servicios desde su casa, a través de dispositivos como el que estamos usando hoy día, y el mecanismo de las plataformas, que nos permite hoy día estarnos comunicando. Entonces, la legislación ya venía, en el fondo, queriendo reglamentar esto, justamente pensando en las consultas que tienen muchos hoy día, que es cuando yo estoy en mi casa, cómo yo, empleador, fiscalizo al trabajador que está en teletrabajo, trabajo a distancia. ¿Cómo yo, en el fondo, hago con los elementos de protección personal? ¿Se los doy, no se los doy, se los cobro, no se los cobro, se los descuento? Y viene un mar, en el fondo, de dudas respecto a la cotidianidad de cómo manejar este tema. Entonces, desde ese punto de vista, la pandemia COVID-19 vino a apresurar este proceso que ya venía siendo discutido. Entonces, en el fondo, en este marco es que se aprueba la ley de trabajo a distancia o teletrabajo. Es importante mencionar que para la ley no es lo mismo el trabajo a distancia y el teletrabajo. Primera cosa que es sumamente importante hacer la distinción, ¿ya? Porque la ley pareciera que equipara o en el fondo hace sinónimo decir trabajo a distancia y teletrabajo, aunque se topan en el fundamento de la norma, tienen diferencias que vamos a ver más adelante que cobran relevancia al momento de implementar el espacio de trabajo en el domicilio del trabajador o en otro lugar que él elija, o en lugares que la empresa elija que no son parte de sus instalaciones o faenas. Por ejemplo, un cowork, que hoy día también son opciones que tienen los empleadores, que no es su empresa, en el fondo, no es el domicilio del trabajador, es un espacio de un tercero que yo arriendo y puedo habilitar para ciertas, en el fondo, modalidades de trabajo. Pero vamos con la presentación para no distraer. ¿Qué aspectos tiene relevante esta norma? La formalización de una relación laboral. Efectivamente, todos sabemos, y es importante hacer este hincapié, yo siempre parto de la buena fe en los contratos en general. Y siempre pensé cuando era seremi del trabajo, y lo dije en muchas reuniones, que yo tengo la convicción de que el empleador se incumple, no es porque quiere incumplir el 90% de las veces, es porque a veces no maneja la norma. La norma laboral y de seguridad social es muy profusa. La ley de accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, una cantidad abismante de normativa que muchas veces a los abogados que estamos incluso hace muchos años ahí nos plantea desafíos, mucho más a los empleadores cuando están permanentemente siendo bombardeados por requisitos
cada vez que es modificada la norma. Entonces, muchas veces las relaciones laborales, yo hacía la similitud, son como las relaciones de pareja, pasamos muchas horas en el trabajo, sobre todo cuando era presencial, muchas horas vinculados a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra jefatura, y muchas veces estas relaciones se transforman en relaciones de amistad, de años. Y de repente el trabajador le pide al empleado, le dice, uy, ya sabe que estoy pasando por un momento complejo, me divorcié, me pasaron cosas en la vida, sabe que no me cotice. Págueme y no me cotice. Y el empleador a veces de buena fe se ve tentado a hacer esto y sin pensar en el fondo que infracciona la norma laboral lo hace. ¿Ya? Entonces, en el fondo también esta ley de teletrabajo, trabajo a distancia nos viene a poner en el contexto de decir, oiga, aquellas relaciones que están informales ya no pueden seguir así por la razón que sea empleador. Usted actuó de buena fe, pero la norma lo va a sancionar a usted. Entonces, ojo, no lo haga. ¿Perfecto? Importante es que el teletrabajo puede darse desde el inicio de la relación laboral, como también de una relación de larga data que viene presencial y por razones de la situación que estamos viviendo pasó a ser trabajo a distancia, por la fuerza de las circunstancias, ¿verdad? Razón por la cual, en el fondo, volviendo a la lámina anterior, si Anita me ayuda con eso, volvemos a la lámina anterior. Vamos a ver en el fondo, decíamos que en la formalización siempre es importante que las partes se pongan de acuerdo. La ley dice que debe contar con el consentimiento del trabajador. O sea, hoy día es sumamente fácil contar con ese consentimiento. ¿Por qué? Porque evidentemente nadie quiere exponerse innecesariamente a salir a la calle, ¿verdad? Entonces hoy día este pacto es más fácil. Quizá con el tiempo presente algunas dificultades. ¿Qué nos habla, qué otro aspecto relevante tiene esta ley? El derecho a retomar de forma unilateral las mismas condiciones laborales previas a una modalidad de trabajo. O sea, yo, producto de la pandemia, estoy con trabajo a distancia, pero después yo quiero retomar mi trabajo presencial. Porque un dato importante que nos ha hecho ver el suceso es que el encierro, evidentemente, provoca alteraciones en el carácter, en la psiquis de las personas. Entonces, llegado el momento, quizás muchos que están hoy día en trabajo a distancia quieran retomar sus funciones normales y presenciales. Porque créanme, no es tan fácil el trabajo a distancia como se piensa. Teniendo hijos, mascota, la pareja también con trabajo a distancia y habiendo, por regla general, un puro dispositivo en la casa usado para ver películas, que se transforme después en un dispositivo de trabajo, no es fácil de implementar. El empleador, es importante tenerlo presente, deberá proveer los equipos, herramientas y materiales. Si optamos por esa opción de trabajo a distancia, es el empleador el que tiene que poner el dispositivo, en este caso el laptop, a disposición del trabajador. Y también otros elementos que vamos a ver más adelante, que lo señala el reglamento vinculado a la norma de trabajo a distancia o teletrabajo. Y el derecho al trabajo, el derecho del trabajador es conexión. Esto ha planteado hartos conflictos y hartas consultas también. ¿Cuándo opera este derecho a desconexión? ¿Qué es el derecho a desconexión? Y en el fondo, la sanción que implica no respetar el derecho a desconexión, que también lo vamos a ver más adelante. Ahora sí. El marco normativo, ustedes van a ver que es bien profuso, lo vamos a pasar así de grandes rasgos. Están las definiciones de la norma, el derecho de salud y seguridad que ya venían presentándose en la normativa. Esta repite en muchos casos obligaciones que ya venían impuestas al empleador en el trabajo presencial, digamos. Hay cosas que no son muy nuevas, pero es importante siempre reiterarlas en el contexto del trabajo a distancia y teletrabajo, ¿verdad? Descriptivamente vamos a ver la materia de identificación de peligros y evaluación de riesgos, que la vamos a llamar MIPER, por su sigla. Vamos a ver conceptos como el programa preventivo de trabajo, el deber de información de los riesgos general y especial, la capacitación que debe tener el trabajador sobre la seguridad y salud en el trabajo, las medidas preventivas y correctivas del espacio de trabajo, los elementos de protección personal, que han estado presentes por mucho tiempo, por lo tanto los presentes hoy día esta charla deben tener claro que deben seguir siendo facilitados ahora de manera distinta, bien. El reglamento interno de orden, higiene y seguridad cobra más relevancia que nunca hoy día en el trabajo a distancia y teletrabajo. Yo sé, en el fondo, que para las empresas es una lata el famoso reglamento interno.
Y muchas veces se transforma en un copiar y pegar. Oye, ¿tenemos un reglamento interno por ahí que me prestes para copiarlo y pegarlo? Y muchas veces reproducimos en el fondo un reglamento que no tiene nada que ver con la realidad de la empresa o es muy genérico, ¿ya? Siempre les recomiendo a los empleadores, por mucho fastidio que dé este proceso, es muy relevante al momento, por ejemplo, de tomar la decisión de despedir por la causal 160 número 7, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, que si bien hoy día no la podemos usar porque estamos en pandemia y en estado de excepción, cuando retornemos a la realidad vamos a poder aplicar la normativa laboral en plenitud. Y si yo no tengo un reglamento interno fuerte, firme, robusto, me voy a encontrar con que corro un riesgo grande de perder el juicio. Si no está escrita, o en el contrato de trabajo, que podría ser un tomo de contrato de trabajo, si yo pongo todas las obligaciones y los derechos, y eso se suple con tener un reglamento interno que nos permite, que sea robusto, como les decía, que aborde los perfiles y las obligaciones y derechos ahí, en ese instrumento, que me permita, en el fondo, recurrir a él cuando yo necesite despedir por esta causal. ¿Ok? Eso al margen. Y vamos a ver las obligaciones generales que nos impone la norma. Bueno, en relación al trabajo a distancia o teletrabajo, también el trabajador tiene obligaciones, ¿okay? Porque siempre tenemos la sensación como empresa que las obligaciones son solo para la empresa y que el trabajador en el fondo no tiene obligaciones, pero en esta dinámica la tiene y siempre la tiene, porque el contrato de trabajo es un contrato bilateral, por lo tanto le impone obligaciones a ambas partes. Las prohibiciones, en el fondo, algunas, pero están vinculados básicamente con elementos tóxicos o que hacen de almacenaje tóxicos que puedan hacer correr riesgo al trabajador. Vamos a abordar los organismos administradores que yo ya les señalé, que son las mutuales, que básicamente son tres: el ISL, que es la mutual del Estado, para aquellos que no lo saben, la Asociación Chilena de Seguridad y la mutual. Creo que la novedad acá es incorporar a esta charla el ISL, que pocos saben que es la mutual del Estado y que opera por defecto. ¿Okay? Si yo no me adscribo a ninguna mutual como trabajador, la ley entiende residualmente que pertenezco al ISL para efectos de las enfermedades profesionales y accidentes del trabajo. ¿Okay? Nuestra querida Dirección del Trabajo, en la cual trabajé por estos años, que vuelve a ser en el fondo la fiscalizadora del cumplimiento de esta norma, pero también otros organismos, como la SUCESO y como las mutuales, que también van a cobrar relevancia al momento de aplicar en rigor la ley de trabajo a distancia o teletrabajo. Y la vigencia, cuando empieza a regir, o sea, ya empezó el 2 de octubre, para aquellos que ya venían con el teletrabajo y debieron ajustar su normativa interna a el trabajo a distancia o teletrabajo junto al reglamento que se publicó hace poco tiempo. Vamos con la otra ley. Seguimos con normativa. La ley 21.220, el artículo 22 del Código del Trabajo, que para muchos suena y se refiere a aquellos que están exentos de jornada. Ese es el artículo 22. Y del 4 en adelante, el 152.4 en adelante, es la normativa que se incorpora al Código del Trabajo con la normativa de trabajo a distancia o teletrabajo. La ley 16.744, conocidísima por todos los presentes, porque vincula a los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, ¿cierto? La prevención de riesgos del Ministerio del Trabajo, las condiciones sanitarias, decreto 47 de Política Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo. Tenemos normativa antigua y nueva. Es mucha y profusa. Nos va quedando poco tiempo, pero vamos a tratar de avanzar un poquito para darle espacio a las preguntas, ¿ok? Ahora, si nos pasamos un poquito más, no hay problema. ¿Perfecto? A ver, lo primero que tenemos que tener claro es que trabajo a distancia y teletrabajo no son lo mismo. ¿Okay? Lo decía, no son sinónimos la una de la otra. Y la ley nos define lo que es trabajo, teletrabajo o trabajo a distancia, la 21.220, y se lo voy a leer tal cual como dice la ley. Es trabajo a distancia, dice, aquel en que el trabajador presta sus servicios total o parcialmente desde su domicilio. ¿Okay? Esa es la primera importancia que tiene, la primera característica. U otro lugar o lugares distintos de los establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa. Ejemplo,
yo tengo una mamá viejita, añosa, y digo, yo no voy a estar en mi domicilio porque me voy a dedicar a cuidar a mi mamá. No es mi domicilio, pero yo elijo ese domicilio para, en el fondo, realizar mi jornada laboral, total o parcialmente, pero es un domicilio distinto al mío, que es la casa de mi mamá, por ejemplo. Okay. Otro ejemplo podría ser, y lo voy a abordar al tiro la característica de esta presentación, lugar o lugares distintos de los establecimientos. Yo tengo una casa matriz, ¿verdad? Y tengo filiales. El trabajador no va a prestar presencialmente ahí, pero puede prestarlo, por ejemplo, en un coworking que yo hablaba, que hoy día es una figura que usan hartas empresas, ¿verdad? Okay. Entonces ya definimos que el trabajo a distancia va a ser el trabajo que el funcionario o trabajador, valga la redundancia, ejecute en su domicilio, en otro que él elija, o en instalaciones distintas a la casa matriz, filiales de la empresa. ¿Perfecto? Esa es la primera relevancia que tiene. Y ahora se denomina el teletrabajo, dice la norma, si los servicios son prestados mediante la utilización de medios tecnológicos. O sea, sumamos que el trabajo a distancia puede ser, en el fondo, también teletrabajo. Pero tienen que sumarse estas dos características, en su domicilio o en otro que elija, o en un establecimiento que elija la empresa, que no son su casa matriz o sus filiales, y que además sea por dispositivos tecnológicos, le hace laptop, computador estacionario, celular, etc. ¿Okay? Mediante, dice la ley de medios tecnológicos, informáticos o telecomunicaciones, o si tales servicios deben reportarse mediante estos medios. Bueno, esto lo veíamos ya viendo los supervisores hace harto tiempo, ¿verdad? Tienen artículo 22 y además ellos se reportan a través de dispositivos georreferenciales, que están muy de moda hoy día y que hay hartas consultas también respecto a eso hoy día, si se puede utilizar la georreferenciación, en el fondo dadas algunas características de las funciones que realizan los trabajadores. Esa es la normativa, o sea, trabajo a distancia y teletrabajo no son lo mismo, pero el trabajo a distancia puede ser teletrabajo. ¿Okay? Si tienen dudas o consultas, me las hacen al final, porque sé que resulta de repente medio complejo como la ley redacta algunas veces residualmente algunos conceptos. Bueno, importante saber que un trabajador que es trabajador a distancia o teletrabajador tiene los mismos derechos y obligaciones en materia de seguridad y salud que los demás trabajadores. O sea, me explico. Las obligaciones que tiene el trabajador, por ejemplo, es no llegar en estado etílico o con estupefacientes a su trabajo, ¿verdad? Porque eso también es una causal en el fondo dentro de las del 160, causal de despido. Tampoco lo puede hacer si está en trabajo a distancia o teletrabajo, aparecer en la pantalla, como me van a entender solo los que tengan cierta edad y se me va a caer el carné acá, tipo canitró en el fondo, que llegan con la corneta de la fiesta y la chaya. No, también tienen que tener ellos el respeto en el fondo y la formalidad para presentarse al trabajo, aunque sea a través de mecanismos o dispositivos a distancia, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos presente que las obligaciones para ambas partes siguen incólumes, siguen tal cual como lo señala el Código del Trabajo, aunque el trabajo lo esté prestando a distancia o teletrabajo, la combinación de ambas. ¿Okay? Sigamos con la otra lámina. El nombre es largo, pero básicamente se refiere a que en algunas opciones que puede tomar el empleador y el trabajador de común acuerdo, va a tener que hacer, en el caso, por ejemplo, del domicilio, el empleador va a tener que evaluar los riesgos que en el puesto de trabajo que tiene el trabajador en su domicilio, corre los riesgos, sobre todo, por ejemplo, en un cowork, cuando, si bien no es la casa matriz, no son las instalaciones de la empresa, es un espacio externo que las partes acordaron, va a tener que hacer una evaluación de los riesgos, ¿ya? Del espacio laboral, por ejemplo, riesgos de caída, de fractura, en fin, los mismos riesgos en el fondo que tuvo que evaluar el empleador en la empresa, pero ahora va a tener que trasladar esa misma mirada a un espacio distinto al de sus propias instalaciones. Eso es básicamente para que se entienda el concepto. Hay un plazo de 30 días contados de la recepción de la autoevaluación de riesgo realizada por los trabajadores. Acá es bien importante esto porque cuando es mi domicilio, el empleador y la mutual tienen que contar con la autorización del trabajador para fiscalizar ese espacio.
Por lo tanto, quien tiene que primero hacer la evaluación es el trabajador y hacérsela llegar a su empleador. Y a partir de ese acto que hace el trabajador, el empleador tiene 30 días para recepcionar esta autoevaluación y realizar las adecuaciones pertinentes. ¿Ok? Bueno, la vamos a llamar MIPER porque es muy largo el nombre de esta obligación en el fondo. Deberá ser en el fondo, porque yo le insisto, esta ley, esta modificación en el fondo al Código del Trabajo llegó para quedarse. Por lo tanto, esta evaluación va a tener que hacerse cada 2 años por el empleador del espacio laboral, si el trabajador en el fondo va a permanecer bajo esa modalidad, ¿verdad? ¿Qué va a tener que evaluar básicamente? Condiciones ambientales. ¿A qué nos referimos con eso? Luz, espacio, la silla de trabajo, el lugar de trabajo como si lo hiciera dentro de su empresa. Va a tener que usar los mismos criterios, ha ayudado evidentemente, y aquí cobra relevancia los organismos administradores como las mutuales, que sería muy interesante que empezaran en el fondo a tener esta interrelación más frecuente de los empleadores con las mutuales con ocasión de estas adecuaciones de los puestos de trabajo. También hoy día va a tener que abordar el riesgo de los riesgos psicosociales, que ya venían siendo tema hace un rato. Estas evaluaciones hoy día, principalmente por el estrés que le produce a algunas personas el aislamiento, el trabajo repetitivo, como el tipear muchas horas en el fondo, en fin, hay los tiempos de conexión y las pausas saludables. Es importante que si yo tipeo por un rato largo y estoy conectado un rato largo a un dispositivo, tenga pausas saludables que me permitan también más eficiencia y eficacia en el trabajo, y hay que mirarlo de esa manera. ¿Habrán hecho ustedes su evaluación como empleadores de lo que significan las licencias y cómo impactan en la empresa? Tomar ciertas medidas de resguardo de nuestros trabajadores implica en el fondo disminuir la cantidad de licencias, sobre todo psicológica hoy día, en esta circunstancia particular. Los organismos administradores, como decía, deben entregar previamente a la MIPER el instrumento de autoevaluación de riesgos aplicable a los trabajadores en un plazo de 10 días. O sea, hay una dinámica también interesante entre el trabajador, entre el empleador y entre los organismos administradores de la ley 16744. ¿Ok? Siga. Bueno, también dice la ley que tiene que entregarse un programa preventivo de trabajo. Sobre la base de esta misma evaluación MIPER, vamos a tener que nosotros entregarle al trabajador basado en el derecho a saber, que está consagrado en bastantes reglamentos y en el Código del Trabajo también, pero principalmente quiero que tengan presente el artículo 184 del Código del Trabajo, que impone una obligación genérica pero sumamente relevante al empleador. El empleador siempre es responsable de la vida y la salud de los trabajadores, siempre, y en todas circunstancias. ¿Ok? Y eso es lo que da origen a muchas tutelas laborales hoy día. Eso significa juicio de una cuantía muy alta. ¿Okay? Va a tener que implementar este derecho a saber a través de tomar medidas en el fondo de ejecución inmediata, adecuación de la luz, en el fondo proporcionar los dispositivos, medidas preventivas y correctivas. Clásico veíamos nosotros, por lo menos los que éramos funcionarios públicos en un tiempo, que nos daban las mutuales como apoya muñeca, todas estas cosas que son fáciles de implementar y que evitan en el fondo tendinitis, en el fondo síndromes del túnel carpiano y una serie de enfermedades que están vinculadas en el fondo a ese tipo de trabajo repetitivo. Medidas de control y vigilancia. Esa es una obligación del empleador. El empleador es quien tiene la obligación, porque él es quien fiscaliza la jornada laboral y fiscaliza el funcionamiento de sus trabajadores, y es el que tiene que implementar, ¿verdad?, y controlar que estas medidas sean eficientes y eficaces. El plazo de ejecución lo vimos. Vamos a pasar ahora a la lámina siguiente para ir avanzando. También es necesario siempre la capacitación a los trabajadores, que debe durar mínimo 8 horas, capacitación que le pueden pedir a su mutual a la que están inscritas, o se lo pueden pedir a un agente externo, a una consultora, a alguien que en el fondo se maneje en estos temas. La modalidad hoy día básicamente es a distancia, pero con el tiempo también puede ser presencial.
la puede dar, como les decía yo, el empleador o el organismo, y la periodicidad máxima de esta capacitación de los riesgos y todo debe ser de 2 años, ¿cierto? Avancemos con la otra. A ver, ¿qué tenemos que evaluar? Los factores de riesgo, los efectos en la salud, en exposición a ciertos riesgos que vamos a ver. Ya dimos las medidas ergonómicas, avancemos con la otra lámina. Importante, ustedes siempre tienen que informar a la dirección del trabajo varias cosas. La primera, cuando ustedes pactan el trabajo a distancia, ¿verdad? Tienen que hacer un anexo, que tiene que tener ciertas características este anexo, y este anexo tienen que registrarlo en la página de la dirección del trabajo. La dirección del trabajo siempre tiene que saber, en el fondo, que usted ha contratado a través, ya sea desde el inicio de la contratación o ha adecuado a través de la modalidad de trabajo a distancia los trabajadores que eran presenciales, pero que no obstante pueden realizar su trabajo también a distancia. Los riesgos que entrañan estas labores, las medidas preventivas y, en el fondo, los medios de trabajo correctos. Usted tiene que implementarle, en el fondo, darle la solución y capacitar en eso al trabajador. Vamos, por favor. A ver, las características que debe reunir el lugar de trabajo, el espacio tiene que tener lugares de tránsito, lo mismo, o sea, en el fondo usted va a trasladar de alguna manera las medidas preventivas que tiene su empresa al espacio de trabajo determinado entre el trabajador, que es trabajador a distancia, y teletrabajador en algunas ocasiones. Las mismas normativas que rigen allá deben regir en el puesto de trabajo. La mesa, la silla, las herramientas de trabajo, la instalación eléctrica, usted tiene que preocuparse de implementar ese espacio, ya sea en el domicilio o en una instalación distinta a la empresa, ¿verdad? Esta presentación va a quedar para usted, así que después la pueden revisar con calma. Sigamos con la otra lámina. Importante dentro del deber de información que tenemos nosotros, las pausas que hablábamos de descanso, la jornada. Es sumamente importante tener presente que la jornada que tenía presencial el trabajador, a menos que se pacte otra cosa, sigue siendo la misma jornada que tenía de 45 horas semanales, de 31, máximo 45. O también, si es artículo 22, puede seguir siendo artículo 22. Y en ese caso, es interesante, como vamos a ver más adelante, que hay excepciones que la norma hace en relación a esta MIPE y a otras obligaciones que le impone al empleado. ¿Okay? Siempre tengo que informar por escrito, y para resguardo de ustedes como empleadores, al trabajador los riesgos, en el fondo, de las funciones que realiza. Si en el fondo tipear mucho significa un riesgo, si no hace pausa saludable, tener tendinitis o lo que sea, ustedes tienen que informar por este derecho que les decía yo, el derecho a saber. Y eso ocurre presencial o a distancia. ¿Okay? Los riesgos inherentes y las medidas preventivas. Vamos con la otra lámina. A ver, los elementos que usa el trabajador debe proporcionárselos el empleador y no puede cobrarse. Por ejemplo, el computador que usted pone a disposición de su trabajador, que está a distancia y es teletrabajador además, usted no se lo puede cobrar, usted tiene que ponerlo a disposición de él y cualquier daño, avería que sufra, tiene que asumirlo usted como empleador. Lo mismo si usted en el fondo establece la silla, el escritorio, si adecuan ese mobiliario, usted no se lo puede cobrar a él, ¿no? Porque sigue siendo de la empresa, solamente que usted adecuó el espacio de trabajo para, en el fondo, que pueda realizar este trabajo a distancia y teletrabajo o teletrabajo. ¿Ya? Obligaciones generales de la ley y del reglamento, siempre es mejor prevenir que curar. Si ustedes hacen bien este MIPER, en el fondo, van a tener menos probabilidades de accidentes y de enfermedades que va a repercutir evidentemente en la productividad el día de mañana. Si hacen bien esta etapa previa, lo más probable es que prevengan muchos problemas más adelante y muchas multas también, muchas sanciones. ¿Okay? Importante siempre el respaldo en forma física o electrónica de todas las decisiones que ustedes tomen, resguardándose a través de un anexo de contrato, que es lo que la ley señala por lo demás que tienen que hacer al momento de tomar esta decisión de trabajo a distancia o teletrabajo de los trabajadores, valga la redundancia, que van a asumir esta modalidad de trabajo. Nuevamente, es sumamente importante, y aquí viene lo que les decía, que el reglamento interno tiene que ser robusto. ¿Por qué? Porque viene a imponer, en el fondo, sanciones que ustedes en su reglamento interno deben estipular a
las infracciones que el trabajador, las que incurre el trabajador con ocasión de esta modalidad de teletrabajo. A ver, lo que les decía, les ponía el ejemplo. El trabajador no puede presentarse en la modalidad de trabajo a distancia en estado etílico o bajo la influencia de drogas estupefacientes ilícitas. ¿Okay? Se pueden incluir las sanciones en el reglamento interno como lo mismo, ¿no? En el caso de que el trabajador no le permita al empleador, pese a pedir la autorización, la fiscalización del espacio laboral. Y no se lo permita tampoco al organismo administrador. ¿Perfecto? O sea, no puede ser caprichosa la actitud del trabajador y decir, no, yo no quiero que mi empleador venga a fiscalizar aquí el espacio donde yo me muevo. O no lo puede hacer la organización. Y eso debe tener una sanción y debe estar en el reglamento interno. ¿Por qué? Porque la medida que yo fiscalizo puedo prevenir en el fondo los riesgos de accidentes y de enfermedades profesionales. Vamos con la otra. Las obligaciones generales, en el fondo, observar una conducta de cuidado y seguridad de su salud en el trabajo. El trabajador también tiene una responsabilidad importante acá. No es tan solo del empleador, sino que el trabajador también tiene que ser cuidadoso, lo mismo que debe serlo en la empresa, debe serlo en su espacio de trabajo. Por eso, en el fondo, aquellos que tomamos como en el fondo divertido este tema de que la gente anda con pantuflas en la casa, quizá pueda ser un riesgo en piso flotante o piso resbaladizo. Por lo tanto, algo que resulta cómodo puede ser riesgoso. Y eso es importante que se lo informemos al trabajador y nos pongamos en los eventos más increíbles de repente. La realidad siempre supera a la ficción, créanme. El trabajo a distancia se hace complejo a veces porque tenemos el grupo familiar en la casa. Por eso a veces se eligen, en el fondo, un domicilio distinto, como les señalaba yo, y sin hacerle publicidad, no tengo acciones ni nada de ningún cowork, pero la experiencia me ha dicho que las empresas a veces utilizan este mecanismo, ¿verdad? Decíamos que el trabajador debe permitir al empleador la fiscalización, la inspección presencial o remota del espacio de trabajo, ¿verdad? Y debe acatar las medidas preventivas que su empleador le imponga, lo mismo que si estuviera en la empresa, aunque sea su domicilio, ¿ok? ¿Qué prohibiciones hay que son más o menos de sentido común? Si mi empleador a mí me pide que yo almacene en mi bodega, en la logia, explosivos, sustancias tóxicas, sílice o todo eso, evidentemente está ultra prohibido, ¿ok? Porque no es el giro del trabajador el almacenaje, por lo demás, es de la empresa. Por lo tanto, yo no puedo pedirle que me guarde mientras tanto ninguno de estos elementos. ¿Perfecto? Es básicamente eso. Ok. Lo que les decía, la presencia hoy día y el apoyo que debe tener el empleador hoy día en los organismos administradores es más relevante que nunca. O sea, hoy día se justifica 100% la prima que pagan las empresas a las mutuales, más que nunca. ¿Ah? Muchas veces se quejan los empleadores que las mutuales, qué sé yo, no sé qué, no son eficientes, eficaces, y puede ser efectivo en algunas ocasiones, en el fondo, pero hoy día la prima se justifica que van a pagar plenamente porque deben exigir el apoyo ustedes como empleadores de los organismos de administración. Hoy día es relevante, porque puede ser que el trabajador no quiera que el empleador, su jefatura, su supervisor inmediato, vaya a instalarse a ver el desorden de la cocina, qué sé yo, porque es mi espacio, además donde yo vivo, es un tema muy sensible, y puede generar conflictos muy graves. Entonces yo les sugiero que se apoyen en las mutuales, en el fondo, por esto. Porque cuando es un organismo, en el fondo, externo a la empresa, muchas veces el trabajador lo ve menos invasivo. Entonces, apóyense en un 100% en lo que son las mutuales en las que ustedes están adscritos hoy día. Ellas pueden realizar las capacitaciones, en fin, todo lo que veíamos ahí. ¿Okay? Además que evalúa este organismo la pertinencia de las presentaciones que usted, la evaluación que haga el trabajador de su espacio de trabajo y la que haga el empleador que está obligado a registrar en el fondo de la inspección del trabajo, como veíamos, pero también en la mutual a la que está inscrito, ¿verdad? Avancemos con la otra. Bueno, nuevamente la dirección del trabajo es quien puede fiscalizar, como les señalaba, va a tener la facultad de fiscalizar el puesto de trabajo, previa autorización, o sea, tampoco el fiscalizador va a llegar todo, permiso, vengo pasando, siempre va a necesitar la aprobación del trabajador porque es su espacio personal, ¿no? por muy inspección del trabajo que se haga. Y la suceso acá cobra un rol muy relevante, porque en el fondo sacan dictámenes, aunque a lo mejor muchos no lo saben. La suceso fue la primera en sacar un dictamen vinculado a quién paga las prestaciones vinculadas a los trabajadores o funcionarios que se contagiaron de COVID.
porque fue la gran pregunta del minuto. ¿Quién paga la licencia? Y la Suceso hizo la discriminación muy rápido y todavía está dentro de su jurisprudencia este dictamen que señala que si se contagió en el trabajo, paga la mutual. Si se contagió en otra instancia, paga la ISAPRE. Entonces, siempre es interesante mirar la Suceso porque tiene interesantes dictámenes que son parte de la legislación administrativa que llamamos nosotros. Y dijimos que la adecuación al reglamento partió el 2 de octubre, porque había muchos, como partí diciendo, empresas que ya estaban utilizando el mecanismo del trabajo a distancia y tenían que hacer las adecuaciones pertinentes y la norma y el reglamento estimaron que tenían hasta esa fecha desde la promulgación para hacer la adecuación. Entonces, estamos hoy día ya plenamente rigiendo con todo lo que hemos hablado hoy. Esta ha sido la presentación